Se sentía algo mareada. Ante ellas, en medio de la calle, la mujer fantasmagórica volvió a dar media vuelta y avanzar hacia ellas. Más allá, el robot charlatán anunciaba a gritos su aparentemente eterna perorata. Chicas, chicas, chicas. Unas son robóticas, otras humanóticas. ¿Para qué te complicas? La diferencia no te la explicas. Descubrí que no podía acercarme a ellos, continuó Mia. Era como si hubieran dibujado un círculo mágico a su alrededor. Supongo que sería el bebé. A continuación vino la plaga, la muerte roja. Algunos aseguraban que habían abierto algo en el castillo, un enorme tarro de materia demoníaca que jamás debería de haberse abierto. Otros decían que la plaga provenía de la grieta a la que llamaban el culo del diablo. Da igual. Fue el fin de la vida en Fedic, de la vida en la frontera de Discordia. Muchos se fueron a pie o en carromatos. El pequeño Michael y sus padres se quedaron con la esperanza de que apareciera un tren. Día y noche esperaba que cayeran enfermos, que las manchas rojas aparecieran en las preciosas mejillas del bebé y en aquellos bracitos rollizos, pero no hubo manera. Ninguno de los tres enfermó. Tal vez estuvieran dentro de un círculo mágico. Creo que tuvo que ser eso. Y apareció un tren. Patricia, el mono. ¿Te consta? Sí, afirmó Susana. Sabía todo lo que quería del mono compañero de Blaine. Hacía mucho tiempo su ruta la habría llevado hasta allí, igual que a Lud. ¡Ea! Se subieron. Los observé desde el andén de la estación, secándose las lágrimas invisibles y lanzando gritos inaudibles. Se subieron con su adorable chiquitín, que por entonces tendría unos 3 o 4 años y ya andaba y hablaba. Y se fueron. Traté de seguirlos y, Susana, no pude. Era prisionera de este lugar. Descubrí cuál era mi propósito. Acabó por retenerme aquí. Susana se preguntó sobre aquello, pero decidió no hacer ningún comentario al respecto. Pasaron años, décadas y siglos. Por entonces en Fedic solo quedaban los robots y los cuerpos dejados por la muerte roja a los que se les había dado la sepultura y que se convertían en esqueletos y luego en polvo. Entonces los hombres volvieron, pero no me atreví a acercarme a ellos porque eran sus hombres. Se detuvo un instante. Los hombres de esa cosa, del rey carmesí. Ea, con esos agujeros en la frente que no dejaban de sangrar. Se dirigieron allí. Apuntó hacia el Dogan de Fedic, la estación experimental Arco 16. Y poco tiempo después, sus máquinas detestables volvieron a funcionar, como si todavía creyeran en las máquinas que podían sostener el mundo. Que te conste, no es que ellos quisieran sostenerlo, no, ellos no. Trajeron camas. ¿Camas? La interrumpió Susana, sorprendida. Un poco más allá, la mujer fantasmagórica de la calle volvió a dar media vuelta sobre los talones y aún otro giro gracioso. Ea. Para los niños, aunque eso fue muchos años antes de que los lobos comenzaran a traerlos aquí y mucho antes de que tú formaras parte de la historia de Tudint. Si bien esos tiempos se avecinaban y Walter vino a mí. ¿Puedes hacer desaparecer a esa mujer de la calle?, le preguntó Susana con brusquedad y bastante enfadada. Ya sé que es una versión tuya. Ya lo cojo, pero me pone, no sé, nerviosa. ¿Podrías hacer que se fuera? Ea, si quieres. Mia frunció los labios y sopló. La inquietante y hermosa mujer, el espíritu sin nombre, se desvaneció como el humo. Mia permaneció en silencio durante un instante, tras el cual retomó una vez más el hilo de la historia. Walter me veía, prosiguió, no como los otros hombres. Incluso los que me follé hasta la muerte solo vieron lo que quisieron ver, o lo que yo quise que vieran. Sonrió ante sus desagradables recuerdos. Hice que algunos murieran pensando que se estaban follando a sus propias madres. Tendrías que haberles visto las caras. A continuación, la sonrisa se desvaneció. Pero Walter me veía. ¿Qué aspecto tenía?
Es difícil de decir, Susana. Llevaba una capucha dentro de la que se le veía sonreír. Era un hombre sonriente y garlaba conmigo. Allí, señaló el salón del recreo de Fedic con un dedo que le temblaba ligeramente. ¿Entonces no llevaba ninguna marca en la frente? Nanay, de eso estoy segura. No es uno de esos que el padre Callahan llama ampones. Su trabajo son los disgregadores y nada más. Susana comenzó a sentir que la rabia la invadía, aunque trató de no delatarse. Mía tenía acceso a todos sus recuerdos, o sea, al funcionamiento y a los secretos más recónditos de su catet. Era como descubrir que te ha entrado un ladrón en la casa y que se ha probado tu ropa interior, te ha robado dinero y ha rebuscado entre tus papeles personales. Espantoso. Supongo que Walter es lo que tú llamarías el primer ministro del rey carmesí. Suele viajar disfrazado y en otros mundos se le conoce por distintos nombres, pero siempre es un hombre sonriente y risueño. Lo conocí de pasada, dijo Susana, por el nombre de Flagg. Espero volver a encontrármelo. Si lo conocieras bien, no desearías tal cosa. Esos disgregadores de los que has hablado, ¿dónde están? ¿Por qué? Entronido, ¿no lo sabías? En las tierras sombrías. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, simple curiosidad, contestó Susana, como si oyera decir a Eddie: pregúntale cualquier cosa que sepa responder. Consume el día, danos una oportunidad para alcanzarte. Esperaba que Mía no pudiera leerle el pensamiento cuando estaban separadas de aquella manera, sino estaban bien jodidos. Volvamos a Walter. ¿Podemos hablar un poco de él? Mía hizo un gesto de cansino asentimiento que Susana no creyó del todo. ¿Cuánto tiempo hacía que Mía contaba con alguien atento a una historia que a ella le apeteciera contar? Susana creyó que la respuesta probablemente era nunca. Las preguntas que Susana le hacía, las dudas que exponía, seguro que a Mía se le habían pasado algunas por la cabeza. Habrían sido apartadas con rapidez como blasfemias que eran peor aún así. Venga, no era tonta. A no ser que la obsesión lo volviera a uno memo. Susana creyó que había suficientes argumentos para defender esa idea. «Susana, ¿se te ha comido la lengua el Brambo?» «No, estaba pensando en que debió de ser todo un alivio que viniera a ti». Mía lo consideró unos instantes y, a continuación, sonrió. La sonrisa la transformaba, le hacía parecer aniñada, ingenua y tímida. Susana tuvo que recordarse que no podía fiarse de aquella apariencia. Sí, lo fue. Ya creo que lo fue. Después de descubrir tu propósito y acabar atrapada aquí por eso mismo, después de ver a los lobos prepararse para almacenar niños y operarlos, después de todo eso aparece Walter. El diablo, de hecho, pero al menos él te ve, al menos él escucha tu triste historia y te hace una oferta. Me dijo que el rey carmesí me daría un niño, reconoció Mía, llevándose las manos hacia la gran redondez de su barriga con delicadeza. Mi Mordred, a quien por fin le ha llegado la hora. 12. Mía señaló de nuevo la estación experimental Arco 16, hacia lo que había llamado el Dogan de los Dogans. Los últimos restos de una sonrisa se demoraron en sus labios, aunque ésta ya no reflejaba ni contento ni diversión. El miedo y, tal vez, la aprensión le hacían brillar los ojos. Ahí es donde me transformaron, donde me hicieron mortal. Hubo un tiempo en que había muchos lugares como ese. Tuvo que haberlos, pero daría fe con mi sello de que ese es el único que queda en pie en todo el mundo interior. Mundo medio o mundo final. Es un lugar tan espantoso como maravilloso, y allí fue donde me llevaron. No sé a qué te refieres.
Susana estaba pensando en su Dogan, que se basaba, claro está, en el Dogan de Jake. No cabía duda de que era un lugar extraño, con aquellas luces intermitentes y las pantallas de televisión, pero no amenazador. Por debajo corren pasadizos que cruzan los cimientos del castillo, aclaró Mia. Al final de uno hay una puerta que se abre a las tierras del Cala de Tronido, justo bajo la última linde de la oscuridad, en la que utilizan los lobos cuando van de cacería. Susana sintió. Aquello explicaba muchas cosas. ¿Se llevan a los niños por el mismo sitio? Nanay, señora, si va bien, tienes. Como muchas puertas, la que llevan a los lobos de Fedic a las tierras del Calabrín de Tronido es de sentido único. Cuando estás al otro lado, ha desaparecido. Porque no es una puerta mágica, ¿verdad? Mia sonrió, hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y le dio unos golpecitos en la rodilla. Susana la miró con creciente expectación. Es otra cosa dual. ¿Estás segura de lo que dices? Sí, solo que esta vez Tueldelu y Tuelder son ciencia y magia, racional e irracional, cuerdo y loco. Poco importan los términos que elijas, es una maldita doble pareja como ella sola. ¿Sí? ¿Estás segura de lo que dices? Sí. Las puertas que son mágicas, como la que encontró Eddie y por la que me llevaste a Nueva York, son de doble sentido. Las puertas que construyó North Central Positronics para sustituirlas cuando el PRIM retrocedió y la magia se desvaneció son de sentido único. ¿Es eso? Eso creo. Ea. Tal vez no tuvieron tiempo de inventar la teletransportación de doble sentido antes de que el mundo se moviera. En cualquier caso, los lobos van a las tierras del Cala de Tronido a través de una puerta y regresan a Fedic en tren. ¿Correcto? Mia sintió con la cabeza. Susana ya no pensaba que estaba tratando de matar el tiempo. Aquella información podría serle de utilidad en un futuro. Y cuando los hombres del rey, los zampones del padre, han vaciado los cráneos de los niños, ¿entonces qué? Regresan con ellos por la puerta, supongo, por la de debajo del castillo, de vuelta al punto de partida de los lobos, y el resto del camino a casa lo hacen en tren. Ea. ¿Y por qué se molestan en devolverlos? Señora, eso lo desconozco. Mia bajó la voz. Existe otra puerta bajo el castillo Discordia, otra puerta en las estancias de la ruina, una que se pasó la lengua por los labios, que te lleva al exotránsito. ¿Al exotránsito? Conozco la palabra, pero no entiendo qué tiene de malo. Existen miles de mundos, en eso tiene razón Tudint, pero a pesar de que muchos de esos mundos están muy juntos, como algunos de los múltiples de Nueva York, existen miles de espacios entre ellos. Piensa en los espacios que hay entre las paredes interiores y exteriores de una casa. Son lugares en que reina la oscuridad. Sin embargo, que estén siempre a oscuras no quiere decir que estén inhabitados, ¿verdad, Susana? La oscuridad del exotránsito estaba habitada por monstruos. ¿Quién había dicho aquello? ¿Roland? No conseguía recordarlo, pero ¿qué importaba? Creía comprender lo que Mia estaba diciendo y, de ser así, era espantoso. Ratas en las paredes, Susana, murciélagos en las paredes, todo tipo de bichos que chupan y muerden en las paredes. Basta ya, ya me hago una idea. Esa puerta bajo el castillo, y no me cabe duda de que fue uno de sus fallos, no da a ninguna parte, da a la oscuridad entre los mundos. Es un espacio exotransitario. Esa puerta está reservada para los enemigos acérrimos del rey. Se les arroja a una oscuridad en la que viven durante años a ciegas, desorientados, enloquecidos. Sin embargo, al final algo acaba por encontrarlos y devorarlos. Monstruos que mentes como las nuestras no son capaces de imaginar.
Susana se descubrió tratando de formarse una idea de una puerta como aquella y lo que acechaba tras ella. No quería, pero no pudo evitarlo. Se le secó la boca. En el mismo tono apenas audible y en cierto modo espeluznante de confidencialidad, Mia prosiguió. Existieron muchos lugares donde los antiguos trataron de aunar la magia y la ciencia, pero aquel debe de ser el único que queda. Hizo un gesto con la cabeza para señalar el Dogan. Allí fue donde me llevó Walter para hacerme mortal y apartarme del camino del Prim para siempre, para hacerme como tú. 13. Mia no lo sabía todo, pero hasta donde Susana consiguió imaginar, Walter Flagg le había ofrecido al espíritu, al que luego se conocería como Mia, el faustiniano trato definitivo. Si ella accedía a entregarle su estado casi eterno, aunque incorpóreo, y a convertirse en una mujer mortal, entonces podría concebir y gestar un niño. Walter fue sincero con ella, pues le explicó lo poco que iba a recibir a cambio de lo mucho que iba a entregar. El bebé crecería como lo hacían los bebés normales, como lo había hecho el pequeño Michael ante los ojos invisibles pero idólatras de Mia, y solo lo tendría 7 años, pero ¡ay, qué hermosos podrían ser esos años! Sobre lo que ocurría después, Walter había guardado un diplomático silencio, dejando que Mia imaginara lo que quisiera. Cómo alimentaría a su bebé, cómo lo bañaría sin olvidarse de los suaves pliegues detrás de las rodillas y las orejas, los besos que le daría en ese lugar tan fascinante entre las alas implumes de sus omóplatos, los paseos que daría con él, sujetándolo con ambas manos mientras trastablillaba, lo que leería y que le señalaría la vieja estrella y la vieja madre en el cielo, y le comentaría y le contaría la historia de cómo Sam el herrumbero le robó la mejor rebanada de pan a la viuda, cómo lo estrecharía entre sus brazos y le bañaría las mejillas con sus lágrimas de agradecimiento cuando pronunciara su primera palabra, que sería, por descontado, mamá. Susana escuchaba aquel relato extasiada con una mezcla de pena y cinismo. Estaba claro que Walter había hecho un trabajo maestro cuando le vendió la idea y, como siempre, la mejor forma de hacerlo era dejando que el producto se vendiera solo. Incluso le había propuesto un periodo de derecho de propiedad satánico como ningún otro, 7 años. Solo tiene que firmar sobre la línea de puntos, señora, y por favor, no se preocupe por ese tufillo a azufre. Por lo visto hay manera de sacarme ese olor de la ropa. Susana comprendía el acuerdo, pero aún así le costaba tragárselo. Aquella criatura había entregado la inmortalidad a cambio de mareos matutinos, pechos hinchados y sensibles, y en las últimas 6 semanas de embarazo la necesidad de mear cada 15 minutos aproximadamente. Y un momento, amigos, que aún hay más. 2 años y medio de estar cambiando pañales empapados de pis y llenos de mierda, de levantarse por las noches con los alaridos del crío, cuando le estuvieran saliendo el primer diente, y alégrate mamá que solo le quedan 31. Esa primera y mágica pedorreta, ese primer y reconfortante chorro de orina en pleno puente nasal, cuando el niño se deja ir mientras le estás cambiando el culero. Y sí, sería mágico. Aunque nunca hubiera tenido un hijo, Susana sabía que incluso en los pañales sucios y en los cólicos habría magia si el niño era el resultado de una unión amorosa. Sin embargo, tener al niño que se lo lleven justo cuando la cosa comienza a ponerse interesante, justo cuando el niño alcanza lo que la mayoría de la gente considera la etapa del razonamiento y la responsabilidad.
para que lo arrastren hacia el horizonte rojizo del rey carmesí? Era una idea espantosa. Mia estaba tan obcecada con su inminente maternidad que no se daba cuenta de que lo poco que le habían prometido se lo estaban escatimando. Walter Flagg se había dirigido a ella en Fedig, desenlace escénico de la Muerte Roja, y le había prometido 7 años de maternidad. No obstante, en el Plaza Park, por teléfono, Richard Sayre había hablado de 5 tan solo. De todas formas, Mia había aceptado los términos del hombre oscuro. Además, ¿qué diversión habría habido en obligarla a hacerlo? Había sido criada para la maternidad. Había surgido del Prim con aquel imperativo. Ella misma lo supo desde el día que vio al primer bebé humano perfecto, al pequeño Michael. Pero, ¿cómo iba a decir que no? Aunque la oferta hubiera sido tan solo 3 años o 1, sería como esperar que un yonki experimentado rechazara un pico cuando se le ofreciera. Mia había sido llevada a la estación experimental Arco 16. El sonriente, sarcástico e indudablemente inquietante Walter, quien unas veces se hacía llamar Walter de Mundo Final y otras Walter de Mundo de Todo Mundo, se lo había enseñado. Había visto la sala grande llena de camas esperando a los niños que vendrían a ocuparlas. En la cabecera de todas ellas había un casquete de acero inoxidable unido a un tubo segmentado de acero. No le gustó pensar qué propósito tendría un equipamiento como aquel. También le había enseñado parte de los corredores que cruzaban por debajo del castillo del abismo y había estado en lugares donde el olor a muerte era penetrante y sofocante. Había habido una oscuridad rojiza y ella... ¿Ya eras mortal entonces?, preguntó Susana. Parece como si ya lo fueras. Estaba en ello, contestó. Era un proceso que Walter llamaba conversión. De acuerdo, sigue. Sin embargo, en este punto los recuerdos de Mia se esfumaban en una especie de confusa pérdida de memoria temporal. No se trataba del exotránsito, sino de algo lejos de ser agradable, una forma de amnesia, y era roja, un color del que Susana había acabado por desconfiar. La transición de la mujer embarazada del mundo de los espíritus al mundo de lo corpóreo, su viaje a Mia, ¿se había llevado a cabo a través de otra forma de puerta? Sí, ni siquiera ella parecía saberlo. Únicamente que hubo un momento de oscuridad, suponía que de inconsciencia, y que luego se había despertado. ¿Cómo me ves? Aunque sin estar embarazada, claro. Según Walter, Mia no podía engendrar un bebé, ni siquiera siendo una mujer mortal. Gestarlo sí, concebirlo no, así que acaeció que uno de los elementos diabólicos le había hecho un gran servicio al rey carmesí al conseguir la semilla de Roland en forma de mujer y al implantársela a Susana en forma de hombre. Además, había otra razón. Walter no la había mencionado, pero Mia la conocía. Se trata de la profecía, dijo, volviendo la vista hacia la calle desierta y sin sombras de Fedig. Al otro lado, un robot que se parecía a Andy del Cala descansaba silencioso y oxidado frente al café de Fedig, que prometía comidas buenas y baratas. ¿Qué profecía?, preguntó Susana. El que se encuentra al final de la estirpe de él concebirá un niño por incesto con su hermana o su hija, y el niño estará marcado. Por su talón rojo lo conoceréis. Será él quien sofoque el aliento del último guerrero. Mujer, ni soy la hermana ni la hija de Roland. Tal vez no te has fijado en una pequeña pero básica diferencia en el color de nuestros pellejos. En concreto que el suyo es blanco y el mío negro. De todas formas, se hacía una idea bastante clara de lo que la profecía quería decir. Las familias se formaban de miles de maneras. El vínculo sanguíneo solo era una de ellas.
¿No te explicó lo que significa Din?, le preguntó Mia. Claro que sí. Significa líder. Si estuviera al frente de todo un país, en vez de solo 3 pistoleros andrajosos de 3 al cuarto, significaría rey. Líder y rey. Dices verdad. Venga, Susana, ¿me vas a decir que esas palabras no son más que puros eufemismos de otra? Susana no respondió. Mia sintió con la cabeza como si hubiera respondido y a continuación hizo una mueca de dolor al sentir una contracción. Pasó y ella continuó. El esperma era de Roland. Creo que fue conservado, no sé cómo, por la ciencia de los antiguos, mientras el elemento diabólico mujer se transformaba en hombre, pero eso no es lo importante. Lo importante es que sobrevivió y encontró su otra parte, tal como estaba predestinado por el K. Mi óvulo. Tu óvulo. Cuando me violaron en el círculo de piedras. Dices verdad. Susana se recostó, reflexionando. Al final levantó la vista. Me parece que el asunto sigue siendo el mismo. Entonces no te gustó y no parece que vaya a gustarte ahora, pero, chica, solo eres la niñera. Esta vez no hubo enojo. Mia se limitó a sonreír. ¿Quién siguió teniendo la regla, aunque se levantara con mareos matutinos? Tú. ¿Y quién tiene hoy en día una panza enorme? Yo. Si aquí hubiera alguna niñera, Susana de Nueva York, esa serías tú. ¿Cómo es posible? ¿Lo sabes? Mia lo sabía. 14. El bebé, le había dicho Walter, le sería transmitido, le sería enviado célula a célula igual que se envía un fax línea a línea. Susana abrió la boca para decir que no sabía qué era un fax, pero la volvió a cerrar. Comprendió la esencia de lo que Mia decía, lo suficiente para que la invadiera una oleada de una sobrecogedora combinación de rabia y terror. Había estado embarazada. A todos los efectos, estaba embarazada en aquel preciso instante, pero le estaban enviando por fax el niño a Mia. Aquel proceso había comenzado rápido y luego había minorado la marcha, o había comenzado despacio y se había acelerado. Se decantaba por lo último porque a medida que pasaba el tiempo se había ido sintiendo menos embarazada en vez de más. La pequeña hinchazón de la barriga casi se había suavizado del todo. Ahora comprendía cómo ambas, Mia y ella, podían sentir un apego equivalente por el chaval. De hecho, les pertenecía a las dos. Se lo habían pasado como una a otra, una transfusión de sangre. Aunque cuando te quieren sacar la sangre para dársela a otro, te piden permiso. Es decir, si se trata de médicos y no de los vampiros del padre Callahan. Mia está muy cerca de uno de ellos, ¿verdad? ¿La ciencia o la magia?, preguntó Susana. ¿Cuál de las dos te permitió robarme el niño? Mia se ruborizó levemente ante aquellas palabras, pero cuando se volvió hacia Susana consiguió sostener mi mirada. No lo sé, contestó, seguramente una mezcla de ambas. Y deja esa superioridad moral. Lo llevo yo, no tú. Se alimenta de mis huesos y de mi sangre, no de los tuyos. ¿Y qué? ¿Crees que eso cambia algo? Lo robaste con la ayuda del cerdo de algún mago. Mia sacudió la cabeza con vehemencia. El pelo se alborotó sobre su cara. ¿No?, preguntó Susana. Entonces, ¿cómo es que no eras tú la que comía ranas de la ciénaga y lechones fuera del corral y Dios sabe qué otras asquerosidades? ¿Cómo es que necesitabas todas esas fantasías tontas sobre los banquetes del castillo donde pudieras fingir que eras la que comía? Para abreviar, cielo, ¿cómo es que la alimentación de tu chaval tenía que hacerse a través de mi garganta? Porque
Susana se dio cuenta de que los ojos de Mía se estaban empañando de lágrimas, porque esta tierra está echada a perder. Es una tierra maldita, el asentamiento de la muerte roja y la frontera de la discordia. No iba a alimentar a mi chaval con lo que hay aquí. Susana tuvo que admitir que era una buena respuesta, pero no toda la respuesta. Y Mía también lo sabía, porque el pequeño Michael, el perfecto y pequeño Michael, había sido concebido allí, había crecido allí y lo seguía haciendo la última vez que Mía lo había visto. Y si estaba tan segura, ¿cuál era la razón de aquellas lágrimas? Mía, te están mintiendo acerca de tu chaval. Eso no lo sabes, así que deja de ser una arpía. Lo sé, así era, pero no tenía pruebas, maldita sea. ¿Cómo se prueba una intuición por muy fuerte que sea? Flack, Walter, si así lo prefieres, te prometió 7 años. Zaire dice que te lo puedes quedar 5. ¿Y si te dan un vale en plan sellado, canjeable, por 3 años de cría, cuando te pases por el Dixie Pig? ¿También te conformarás con eso? Eso no va a ocurrir. Eres tan odiosa como la otra. ¡Cállate! ¿Qué morro hay que tener para llamarme odiosa? La que no puede esperar a ver nacer a un niño que se supone que ha de matar a su padre. No me importa. Te confundes, guapa, entre lo que quieres que ocurra y lo que ocurrirá. ¿Cómo sabes que no lo van a matar antes de que abra los ojos por primera vez y que no lo van a triturar y a dárselo de comer a esos cabrones de disgregadores? ¡Cállate! Como una especie de superalimento para acabar el trabajito de una vez por todas. ¡Cállate! Te he dicho que te calles. El caso es que no lo sabes, no sabes nada, solo eres la niñera, la nana. Sabes que mienten, sabes que te toman el pelo y que nunca cumplen su palabra y aún así sigues adelante. ¿Y quieres que me calle? Sí, sí. Pues no voy a callarme, replicó Susana con gravedad, al tiempo que cogía a Mía por los hombros. Los notó increíblemente huesudos bajo el vestido y caliente, como si a la mujer le hubiera subido la fiebre. No voy a callarme porque es mío y lo sabes. No se le pueden pedir peras al olmo. Bien, al final han vuelto a dejar escapar toda la rabia contenida. El rostro de Mía se contrajo en una mueca espantosa, a la vez que infeliz. Susana creyó adivinar en los ojos de Mía la criatura infinita, insaciable y suficiente que aquella mujer fue una vez. Y algo más. Una pequeña llama que podía llegar a convertirse en aceptación de la verdad, si hubiera tiempo. «Yo te callaré», dijo Mía, y de súbito la calle principal de Fedi se abrió por la mitad, como lo había hecho el adarve. Detrás había una especie de oscuridad surgente, pero no estaba deshabitada. No, no lo estaba. Susana lo sentía con toda claridad. Cayeron en la oscuridad. Mía la empujó a ella. Susana trató de frenarla donde estaba sin éxito. Conforme iban dando tumbos en la oscuridad, oyó un pensamiento que cruzaba su mente con un soniquete que se repetía en un interminable círculo vicioso. «Oh, Susana mío, mi chica varias veces. Donde aparcó su cacharro allí».